Pues buenas tardes a todos, qué gusto. Allá en casa también me da mucho gusto que nos reciban, que igual que los que estamos aquí presentes se gocen junto con nosotros de lo que hemos vivido, porque lo que hemos vivido en este día, en esta mañana, pues yo creo que es sobrenatural, es la presencia del Señor en este lugar, en nuestras vidas principalmente, lo que nos permite adorarle en la manera en que lo hicimos, gozarnos y ofrecérselo a Él, pues esta alabanza que en estas canciones tan movidas, pues el Señor me hizo llorar, pero pues de ver lo que hace en su iglesia, no tan solo en Luz y Sal, sino en su iglesia universal. Dios es bueno, allá donde ustedes están y aquí también en este lugar. Gracias a Dios porque están con nosotros. Yo no sé cómo estén viviendo este semáforo ahora amarillo, que ya permite un poco más de movilidad. Y el permitir un poco más de movilidad, pues es para que también se asista a la iglesia, no tan solo al cine o a los centros comerciales o a las plazas, también venga a la iglesia. En la iglesia usted no se va a contagiar de coronavirus. En la iglesia se va a contagiar del amor de Dios. En la iglesia usted se va a contagiar de la palabra del Señor. En la iglesia usted se va a contagiar de la hermandad en Cristo. Mire que en la vida se dice que no tenemos nada seguro, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces, que lo único que tenemos seguro es la muerte. Y valga que de manera natural creemos esta afirmación, ¿verdad? Hace ya unos meses que estamos viviendo en esta pandemia de este virus, que pues ya todos lo conocemos, el COVID o coronavirus, que está azotando al mundo con la muerte, ¿verdad? Pensar en este virus es sinónimo primero de miedo y luego damos por sentada la muerte. Pero mire, el COVID contagia a todo el mundo, al rico que al pobre, a mujeres que a hombres, incluso al interior de las religiones que se practican en el mundo, sean budistas, sean musulmanes, sean católicos, sean cristianos. El coronavirus no está haciendo distinción de esto. Pero sí esta pandemia nos ha hecho vivir en la incertidumbre, nos ha hecho vivir en el miedo. Y estamos encerrados en casa siendo presas no tan solo del miedo, sino que algunas personas están presas del terror de esto que se está viviendo. ¿Sí? Sí ha habido en medio de esta pandemia afectaciones muchas emocionales, financieras, laborales, incluso pues psicológicas. Hoy estamos viviendo una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad no nos está dando un mensaje de seguridad, sino más bien nos está dando un mensaje de temor. Debemos de andar con cubrebocas, ¿verdad? A los lugares a los que vamos debemos de estarnos aplicando gel antibacterial en las manos. En los lugares, incluyendo esta iglesia, se sanitizan por la concurrencia pública. Y esto es para que sepamos que se están atendiendo las medidas necesarias y que se nos dé cierta seguridad. Pero cuando usted ve todo esto, no me diga que le inspira completa confianza o seguridad. Esto que vemos en la nueva normalidad son únicamente medidas precautorias, pero no tenemos una seguridad o certeza de que no seremos contagiados. No la tenemos.
Bueno, creo que ya le di bastante espacio a este tema del coronavirus, pero es solamente con fines ilustrativos. El coronavirus no tiene lugar en el púlpito del Señor. Pero sí como este problema que es universal, también tenemos problemas cercanos, también nuestros problemas de manera particular, ¿verdad? Y estos problemas que estemos viviendo, ¿qué sucede? Pues nos están robando la paz y la tranquilidad. Y eso no es bueno para nuestras vidas. Pues puede ser esto en nuestra economía, en los gastos de la renta. Mire, ese sí quiero puntualizarlo. El miedo a que nos quedemos sin trabajo, en nuestras relaciones interpersonales rotas o matrimonios no resueltos. Hoy también, en esta nueva normalidad, mayormente las mamás y también los papás están haciéndose cargo de la nueva forma de la escuela, de llevar la escuela a la casa a los niños por estos medios electrónicos. Y esta es una de tantas nuevas normalidades que estamos viviendo. Pero ya no sé si la lista sería larga o más bien interminable de todo esto que sucede, ¿verdad? Pero pues estamos aquí para escuchar la palabra del Señor y para saber qué es lo que tiene Él para nosotros. Él no nos tiene una nueva normalidad. El Señor no cambia. El Señor siempre ha sido el mismo. El Señor se ha mantenido en una y otra pandemia que la humanidad ha vivido. Así es que le invito a que abra su Biblia y busque en el libro de Isaías, en el capítulo 41. Vamos a leer de los versículos del 8 al 10. Y allá en casa también, acompáñenos. Reciba esta palabra del Señor, reciba esta promesa que en unos momentos vamos a leer. Isaías 41, de los versículos 8 al 10. Aquí los que están presentes, si ya la tienen, por favor, nada más háganmelo saber para que iniciemos la lectura. Correcto. Dice el versículo 8: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Versículo 9: porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Ahora todos, por favor, todos, incluyendo en casa, lea conmigo el versículo 10 y leámoslos fuerte, por favor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Padre bendito, gracias esta mañana por esta hermosa palabra de aliento, de seguridad, por esta palabra, Señor, que sea sellada en nuestros corazones. Y qué mejor que la sellemos con fe, con nuestra fe puesta en ti, Señor, sabiendo que de esta manera obras tú en nosotros, creyendo en ti, en tu nombre y en lo que tú haces, Señor. Gracias, bendito Padre. Bendícenos, Espíritu de Dios. Sé tú con nosotros, abriendo nuestro entendimiento. Gracias, Jesús, por lo que nos enseñas. Padre, te bendecimos y te alabamos en el nombre precioso y poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Pues qué hermosa palabra, la verdad. Nosotros como cristianos estamos convencidos que la única palabra de aliento, de seguridad y de certeza a nuestro diario vivir se encuentra aquí, se encuentra en la Biblia, ¿verdad? Que es la palabra misma de Dios. Y lo que acabamos de leer es una promesa del Señor.
Luego entonces la palabra de Dios es la única y suficiente que nos hace vivir libres de miedo para estar seguros en la presencia de Dios. Solamente eso nos hace vivir seguros, ¿verdad? Y pues el título de esta prédica lleva hoy por nombre Viviendo en la seguridad de Dios. Y vamos a hacer un recorrido de 3 puntos en medio de ella. El primero, dice la palabra, somos siervos. Lo leímos en el versículo 8, dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Israel, nos dice la palabra, es el pueblo de Dios y eso todos lo sabemos, ¿verdad? Nosotros que estamos aquí y tal vez los que nos están escuchando, pues no somos de nacionalidad israelí, pero déjeme decirle algo maravilloso de parte del Señor. Pertenecemos y somos pueblos y siervos de Dios. Y nos lo dice la palabra. De particular interés es esta expresión, siervo mío eres tú. Donde el libro de Isaías a menudo se refiere a Israel como el siervo de Dios, a quien Él escogió, nos lo está diciendo este versículo. Ahora, Él nos escogió a nosotros también para ser su pueblo. No lo escogimos nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros. Isaías ve a la nación desempeñando su papel en el marco de la relación del pacto que había hecho este pueblo con el Señor. Particularmente conforme al propósito de Dios para ese pueblo después del cautiverio babilónico que habían ya vivido. Les recordó el pacto que habían hecho con el Señor y que regresaran, ¿verdad? Pero hoy nosotros somos el pueblo de Dios por, dice la palabra, descendencia de Abraham. Y agrega, el amigo de Dios. Qué título tan tremendo, ¿verdad? Creo no haber encontrado otro título semejante en la Biblia dado a otro hombre. Pero además déjeme decirle que aparte de que es el amigo de Dios, es el padre de la fe. Semejantes, 2 títulos para un hombre, ¿verdad? Somos entonces pueblo de Dios por el linaje de Abraham e hijos por adopción por medio de su Hijo Jesucristo, en quien tenemos nuevo pacto por medio de su preciosa sangre. Y es por Él que estamos aquí como pueblo y como hijos. Y allá quienes nos están escuchando en casa, de igual manera, ustedes como nosotros son pueblo y son hijos. Y demos gracias a Dios por ello. Debemos de estar agradecidos con el Señor. Le alabamos, le adoramos, le reconocemos que es nuestro Dios. No nos olvidemos de esto. Primero dice que es su gracia nos ha alcanzado. Segundo, por fe. Por fe andamos y estamos pues viendo lo que aún no nos da, pero con la certeza de que se nos dará. Y tercero, dice, mostramos nuestro agradecimiento por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Por lo que hará en y por nosotros. Así de bueno es Dios. Y estos son solamente algunos elementos básicos que hay en el pueblo de Dios como sus siervos escogidos. Así es que cuando usted escuche que somos o eres siervo de Dios, hoy sabe por qué. Porque Él nos escogió. Todos somos siervos de Dios.
no únicamente el que está aquí en la alabanza o el que está aquí predicando. Todos somos siervos y Él a todos nos ha llamado. Y esto pues nos da lugar al segundo punto. Nos ha llamado precisamente. Dice el versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Lo comentamos hace un momento que Isaías se refiere al pueblo de Dios que había sido llevado en cautiverio y había estado sometido al rey de Babilonia, a Nabucodonosor. El pueblo, al estar en cautiverio, al estar esclavizado, al estar sin sus derechos humanos, pues el pueblo tenía miedo. Estaba siendo azotado por una cultura pagana que no adoraba al Dios verdadero, al Dios de Israel. Y al estar siendo azotado por una cultura pagana que practicaba algo que ellos no conocían, empiezan también a perderse ahí. Primero hubo miedo y después abrazaron y dijeron, bueno, pues aquí estamos. Pero el Señor, en medio de este sufrimiento que estaba viviendo su pueblo, su siervo, no se había olvidado de ellos, sino que les dice, ven, de tierras lejanas te llamé. Viene una pregunta. ¿Para qué los llamó? Si Él les está diciendo, de tierras lejanas te llamé, sí, pero ¿para qué los llamó? Vamos a venirnos a esta época. Piense un poco ahí donde está, piense un poco en su vida anterior. ¿En dónde estaba usted? ¿En qué tierras lejanas se encontraba? En mi caso muy particular, sí, me encontraba lejos de Dios, sin conocerle, mucho menos adorarle, porque no le estaba conociendo, ¿verdad? No sé ustedes, tal vez en sufrimiento, como todos nosotros, viviendo una vida pecaminosa, y estábamos autoexiliados de la presencia y protección del único y verdadero Dios. Por nosotros mismos, en esas tierras lejanas, allá donde nos encontrábamos, queríamos resolver las dificultades en nuestras fuerzas, buscando a Dios en lugares en donde no se encuentra, en lugares equivocados. Tal vez, como cautiverio que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento, nosotros, al estar alejados del Señor, tal vez los buscábamos en ídolos hechos de barro o de metal quizá, ¿verdad? Que lo único que hacen estos es perdernos del camino, extraviarnos de la verdad para no conocer al verdadero Dios. Así estaban viviendo. Así viví yo alguna vez. Así viví yo alguna vez. Tristemente, como les decía, en la actualidad y en estos tiempos, algunos hermanos en la fe han decidido autoexiliarse de la presencia de Dios y no hacer comunión personal con Dios. Pero también déjeme decirle esto, tiene su precio el autoexiliarse y además tiene consecuencias. Las consecuencias de nuestras malas decisiones pueden costarnos mucho, y esto es real. Esto es real. Pero mire ahora la bondad de Dios. Así como el pueblo en ese momento se alejó sabiendo que pertenecía al pueblo de Dios, se alejó y empezó a adoptar las costumbres paganas de este pueblo babilónico,
la bondad de Dios estaba sobre ellos y les dice: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Aun cuando en ese que le digo yo, ese autoexilio o tratar o pretender desechar al Señor, Él nos dice lo contrario: te escogí, no te deseché, no me aparté de ti. Y lo interesante es que vuelve a decirnos y a recordarnos: mi siervo eres tú. Y aquí se refiere a ti y a mí, a ti que estás allá en casa y a mí, los que estamos aquí reunidos. No se olvidó ni se ha olvidado de nosotros, ya que pese a que estábamos extraviados y sin fuerza y sin ánimo, tal vez sin fe, creyendo que se había olvidado de nosotros. Así estaba caminando el pueblo. Así tal vez alguna vez caminamos o estamos caminando. Pero el Señor aparece nuevamente para darnos ese nuevo aliento y seguridad. No nos ha desechado de su presencia. Esta es continua, permanece para que nosotros le escuchemos y vivamos precisamente en la seguridad de Dios. ¿Cuántas veces no ha escuchado usted alguna ocasión en que algunos hermanos dicen: es que Dios no me escucha, ayúdame? No, sí, Dios nos escucha. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Dios nos hace un llamado a su pueblo, un recordatorio para decirnos que no olvidemos que somos suyos, somos escogidos por Él, que pese a las dificultades que estemos viviendo y que nos duelan, ahora en esta comunidad no nos ha dejado ni nos ha desechado. Está presente con nosotros para que sigamos caminando seguros. Hemos vivido dificultades en esta comunidad, en esta hermandad, pero hemos visto también la presencia de Dios aquí. Y Dios ha sido bueno, que nos está trayendo a este primer año de darle gloria y honra a Él. Sí ha sido difícil, pero la presencia del Señor no nos ha abandonado. Tenga presente, mire, tenga muy presente que nunca, y escúchelo bien, nunca después de haber sido usted incrustado en el pueblo de Dios, estará sin su presencia. Siempre estará dándonos su ayuda y también rectificando nuestros pasos para volver a Él. El Señor enseña a su pueblo a vivir en obediencia y nos disciplina para hacerlo. Y eso es amor. Y a veces nos da miedo, pero ese es cuidado del Señor. Es mejor ser obediente que esperar la disciplina del Señor. Porque el pueblo se lo llevó cautivo Babilonia por la desobediencia a Dios, por la falta de creer en Dios, por no querer vivir en la seguridad de Dios. Por eso les dije, sí, la decisión de enfriarnos tiene sus consecuencias fuertes. Pese a que cualquiera de nosotros, mire, nos autoexiliemos de la presencia de Dios, y hay muchos motivos por los cuales luego nos autoexiliamos, porque hemos escuchado, nos ha sucedido, nos enfriamos y nos autoexiliamos. O porque nos enojamos con otros hermanos y nos autoexiliamos. Por no estar de acuerdo con lo que se está predicando y nos exiliamos. O simplemente
nos autoexiliamos porque Dios no está respondiendo en la manera en que yo quiero. Dios responde conforme a su voluntad y nos da también conforme a nuestra obediencia. Pero a pesar de enfriarnos, a pesar de enojarnos, a pesar de no acudir a Él, a pesar de todo esto, Él no dejará de amarnos. Más bien, seguimos colocados en este lugar seguro, ya que, no olvide, fue Dios quien lo escogió a usted y no usted a Él. Y por tal motivo nunca el Señor nos desechará de su presencia, porque una vez que el Señor ya nos escogió, no cambia. Él no se enfría con nosotros. Él no hace el mimique aquel de que ay, ya no oras por mí, pues te voy a desechar. No, Él sigue pendiente de nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Nos ha llamado para que sepamos que podemos vivir en la seguridad de su protección. Somos pueblo y somos hijos de Dios, y por tal motivo tenemos esa seguridad. Y esto nos lleva al tercer punto. Vive sin miedo. Parece una frase como si fuera mágica, ¿verdad? Vive sin miedo. ¿Cuántas ocasiones no hemos escuchado a algunas personas, a algunos hermanos decirnos: no tengas miedo, todo va a estar bien? Qué bueno que nos lo dicen, ¿verdad? No sé si usted pueda contar las veces que lo ha escuchado, que se lo han dicho, pero pues la verdad yo ya perdí la cuenta. Y aún en medio de esto que vivimos, sí, el ánimo es: no tengas miedo, todo va a estar bien. Sí, así es. Pero, ¿qué piensa usted cuando es Dios mismo quien le dice: no temas, porque yo estoy contigo? Muchos de los que estamos hoy aquí reunidos, pues hace un año ya, fuimos testigos del inicio de esta obra del reino. Y déjeme decirle y vulnerarme un poco con ustedes y de los que están allá en sus casas. Sí, tenía yo fe en ese llamado del Señor para iniciar esta iglesia que nace, y lo dijo Liliana hace un momento, nace en el corazón de Dios, su iglesia, y coloca esta decisión en mi corazón. Pero no les voy a negar que sí hubo cierto grado de miedo. No incredulidad, que es diferente. Sí hubo miedo, pero sí con la expectativa de ver crecer esta obra. Sí. Y además comparto con ustedes que los primeros meses, aunque difíciles, fueron de mucha bendición. Ya que el Señor, y muchos de ustedes lo vieron, el Señor venía colocando en esta iglesia a otros hermanos, a otros nuevos creyentes, y sumábamos cada vez más personas a esta comunidad de fe. Y decía: oh Dios, gracias. Desde luego que sí me sentía feliz. Y todos nos gozábamos. El equipo que inició esta obra con nosotros, oh, qué bueno es Dios, ¿verdad? Sí. Y abrazamos todos esta obra y la misión en la cual también el Señor colocó a estos servidores. También los colocó y también puso el anhelo en sus corazones para trabajar en esta obra. ¿Y por qué lo digo? Pues porque ellos han puesto sus recursos económicos, materiales, su tiempo, sus manos para trabajar aquí. Y eso pues nos gratificaba a todos. Y seguíamos trabajando creyéndole al Señor, creyéndole lo que Él nos iba a dar. Todavía no lo veíamos, pero le estábamos creyendo que iba a traer nuevos creyentes. Y los trajo. La crisis pandémica que vivimos, pues que fue a partir del mes de marzo,
obligó al cierre pues de muchos comercios, de todos los comercios, escuelas, plazas comerciales y también desde luego las iglesias. Qué golpe tan fuerte, pero tan fuerte para la iglesia, pensaba yo, y mi corazón se puso triste. Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y en ese pequeño recorrido que ya teníamos atrás, que meses atrás veníamos caminando con el Señor, de pronto, ¡pum!, se acabó, se vio truncado. Tristeza, no tan solo en mi corazón, sino entre la comunidad de fe y de servidores. ¿Qué y cómo hacer las cosas ahora? Vuelvo a sentir miedo. Y le dije a Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Y tal vez en un tono de reclamo le dije, Señor, tú me llamaste a servirte desde este lugar en que me pusiste y hoy no sé qué hacer. Soy tu pueblo y soy tu siervo y tú me escogiste. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y escucho fe. Fe es lo que estaba demandando Dios de esta comunidad. Por medio de esta difícil situación nos llamó a un crecimiento espiritual. Y para ser sincero, de pronto no podía ver ese crecimiento, no podía ver de manera espiritual. Lo único que veía enfrente de mí era que no teníamos a la comunidad presente y de pronto veía yo los gastos que estaba generando este lugar. Eso era realmente lo que veía. Quería hacer las cosas en mis fuerzas y no pude. Por eso el Señor demandaba de mí fe y transmitirla a los hermanos. ¿Qué vamos a hacer? El Señor habla a nuestras vidas y nos lleva a conocer sus promesas. Nos lleva a conocer sus promesas. Y fue cuando sentí de parte de Dios este susurro de su palabra. El versículo 10 de nuestro texto de hoy nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Dice, porque el control es mío, porque la obra es mía, porque la iglesia es mía, me decía el Señor. No es tuya, no son tus fuerzas, es mía, yo sé lo que estoy haciendo. Y hoy también en particular a cada uno de los que estamos aquí y los que nos ven por medio de la transmisión, no sé cuál sea el problema por el que estás pasando. Sea tribulación, sea angustia, sea miedo o decisiones que debes de tomar en estos momentos. El Señor te dice y te lo dice en su palabra: no temas, porque yo estoy contigo. Una palabra de Él es suficiente para llenarnos de fuerza y valentía, porque nos ha llamado para ser esforzados y valientes. Y en medio de todas estas situaciones difíciles que se están viviendo, Él está ahí presente. Él está presente. Cuando pidamos al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? Hay que pedírselo en su voluntad. Dice el Salmos 48: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando el Señor llama para trabajar en su obra, o cuando decidimos seguirlo, no nos ofrece que todo será miel sobre hojuelas. No nos dice que estaremos libres de problemas o aflicciones. No nos dice que va a llenar nuestros bolsillos de dinero. No, más bien, como dice en Juan 16:33,
Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Los problemas, las aflicciones y la incredulidad incluso no nos da paz. En el mundo, dice el Señor, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y así es como venimos caminando en esta comunidad de fe, creyéndole al Señor. Él ya venció y nos va a dar la victoria. Esta situación de haber tenido las iglesias cerradas no fue una victoria del enemigo, fue para crecimiento personal de todos aquellos que somos hijos de Dios, para no perdernos en el rumbo y poner nuestros ojos en la seguridad de donde proviene, y esa seguridad proviene del Señor. Si actualmente tienes un problema por el que estás pasando, estás viviendo, lo primero que surge es el miedo. Y el miedo no te deja actuar. Y el miedo te dice, es mejor desistir. El miedo te dice, déjate vencer. Pero yo hoy te pido, no lo hagas. No lo hagas. Recurre primeramente a Dios y toma y haz tuya esta promesa de su palabra. Ponte de pie, iglesia. La promesa de su palabra nos dice que Él es tu estímulo. Nos dice, no temas. Es tu compañero y te dice, yo estoy contigo. Es intercesor, te dice, no desmayes. Es tu Dios porque Él te dice, soy tu Dios. Es dador de fuerza, te dice, yo te fortalezco. Es tu ayudador y te dice, siempre te ayudaré. Y Él es sustentador, que te dice, y te sustentaré. Esa es la promesa del Señor para cada uno de nosotros. Vamos adelante. Lo único que necesitamos es poner nuestra fe en el Señor para seguir avanzando, para seguir caminando, para que sigamos creciendo y podamos ver las maravillas que tiene reservados para cada uno de nosotros. Esta obra, la iglesia de Jesús, es una de sus maravillas. Y le creo al Señor y camino con Él. Me duele, pero voy de la mano del Señor. Así es que no olvides, todo es posible viviendo en la seguridad de Dios. Cobíjese bajo su amparo. Dios Padre bendito, gracias esta tarde, porque tú siempre tienes algo bueno, Señor, para nosotros. Porque tú siempre corriges nuestros pasos para seguirte, para no desviarnos, para no enfriarnos, para no pecar más contra ti, sino para que nuestra fe crezca y caminemos seguros, Señor, de que tu presencia es con nosotros. Padre bendito, que podamos encarnar esta hermosa palabra tuya en nuestros corazones. Eres tú hablando a nuestras vidas, eres tú hablando a nuestros corazones, eres tú, Señor, quien nos está moldeando, eres tú, Señor, a quien ahora queremos reflejar en nuestras vidas. Unas vidas victoriosas, Señor, en todo aquello que emprendamos. Unas vidas libres, Señor,
del pecado. Unas vidas, Señor, conforme a tu voluntad. Unas vidas en obediencia. Unas vidas, Señor, que aunque nuestros ojos materiales no vean hacia adelante, sí los espirituales. Y sí la fe nos haga caminar, Señor, porque allá adelante estás tú, guardando nuestros pasos y llevándonos a mejores lugares. Tu palabra dice que en pastos verdes nos harás descansar. Y ahí es donde queremos descansar, Señor, en esas promesas tuyas, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Que nuestras vidas sigan siendo transformadas por tu palabra. Que le demos libertad a tu Espíritu Santo, Señor, para escucharte a través de Él, para que nos siga corrigiendo, para que nos siga instruyendo, para que nos siga redarguyendo, Señor, del camino y de lo que no debemos hacer. Gracias. Gracias porque tú te has revelado en nosotros, Señor, y podemos acercarnos hasta ese lugar santísimo, Señor, no por nuestros méritos, sino por tu amor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios. Estamos tan cerca de ti como una oración. Que nazca, Señor, que se produzca en nosotros el deseo de leerte en tu palabra y conocerte, y que no seas tan solo conocimiento, sino que seas encarnándote en nosotros. Inquieta nuestros corazones para conocerte cada día más, para acudir más a ti, escuchar tus verdades y no quedarnos, Señor, con las mentiras del enemigo, no quedarnos con dudas, Señor, que nuestra vida no la hagamos nosotros más difícil. Gracias, Padre. Gracias por esta tu iglesia, Luz y Sal. Porque hemos visto tu andar y tu caminar con nosotros. Hemos visto tu presencia aquí. Hemos visto que te place, Señor, hacer tu obra en nosotros. Y nosotros nos sometemos a ti, Padre. Y que sea no tan solo un año, sino muchos años más por delante, Señor. Que estas generaciones actuales les hablemos de ti y te conozcan, y que vendrán otras generaciones, Señor, a las que les hablemos de ti y te adoren y te alaben y te reconozcan como único Dios. Y te pido, Padre, muy en especial por mis generaciones, aquellas que no he de conocer, pero tú ya las conoces, Señor, para que te sigan adorando, para que te sigan sirviendo, para que estén conforme a tu plan y tu propósito, trabajando, para que sean levantados y tú levantes tu nombre, y ellos, Señor, hagan la obra que les encomiendes. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes y a aquellos que nos escuchan en sus casas. Gracias por la bendición grande de tu palabra. Gracias por esta promesa, Señor. Gracias, Dios. Gracias por la vida de mis hermanos servidores, porque has puesto también en ellos este anhelo, Señor, que no decaiga su ánimo, sino que más bien sigan caminando por fe en ti. Que siga creciendo su amor en ti, que sigamos todos dando amor a aquellos que lo necesitan. Perdona nuestros impulsos, Señor. La carne es débil. Perdónanos, Padre. Dios, aquí estamos, gozándonos contigo de tu presencia. Te alabamos, Señor, te bendecimos y agradecidos estamos contigo. Recibe esta ofrenda, Señor. Recibe este sacrificio de alabanza en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Padre Santo.
Gracias, Dios.